conversar hoy día no solo de Guadalupe, también vamos a conversar sobre Lemebel, sin Lemebel, postales amorosas de una ciudad sin ti. Y voy a leer un poco de lo que dice acá. Dice, este libro no es una biografía, ni un retrato o una semblanza, más bien es una especie de diario de viaje nómade con un amigo, cuadernos de anotaciones, resaca de muchas páginas compartidas y caminatas. Qué bonito, me encantó. ¿Cómo está Juan Pablo? Bienvenido a La Voz de los que Sobran. Bueno, feliz de nuevo de estar acá, muy contento con algo de resaca porque ayer lanzamos el libro. Entonces, o sea, viene resaca, viene con resaca en esta ocasión. Fuimos de parranda a celebrar el libro, estuvimos en el Teatro de la Memoria. Al más puro estilo Lemebel nomás, pues. No podía ser de otra manera. Claro. Así que nada, pues muy contento porque este es un libro, la verdad es que no tuvo planificación. Justo hoy día es el cumpleaños de Pedro, además. Y bueno, es un libro, la verdad es que siempre tuve la idea de, después que Pedro falleció, de escribir un texto, pero finalmente el texto que tenemos acá son fragmentos de diario, de conversaciones, con un amigo, ¿no? Esa es como la idea, no es un texto tan académico, es un texto que de alguna manera ve a Lemebel desde una dimensión más íntima, y también puse a Lemebel también respecto al espacio de la marcha, lo que había significado Lemebel también, por ejemplo, para el estallido social, que se convirtió como una santa de la resistencia, estaba en todas las paredes de Santiago, de Chile. Entonces creo que, por lo menos para mí, el texto de alguna manera dialoga con otro Lemebel, que es un Lemebel más activista, más de la calle, en el sentido de que, de alguna manera, cuando Pedro empieza a leerse mucho, de alguna manera se convierte en una superstar, ¿no? Total. Y yo pongo al Pedro también que se junta con los amigos, que de alguna manera cruza la ciudad, conociendo a la gente en La Vega. Es decir, hay una dimensión que puse que es lo que vivíamos con Pedro los amigos, ¿no? Entonces, y además también el libro es súper cupuchento. Me gusta, Lo que buscamos ahí, lo que alcanzamos a ver, es que en el fondo tú abres una puerta a esa intimidad que describe. Por ejemplo, aquí, una fiesta, tal cual. una y ahí fotografía. Uno puede conocer a un Pedro Lemebel en confianza. Y eso es el matiz que lo vuelve menos académico y hace atractivo también esta publicación. Mira, voy a, para que veamos un poco el tono, que es como el inicio nomás del libro, dice, y ahora el comienzo cuando nos leímos y peleamos y seguimos como siempre por más de 30 años. Oye, Juanpi, no pensé que Ángeles Negros fuera así. ¿Cómo así, Pedro? Tan gay. Y tantos gay alabándote siempre y no te quejabas. Te gustan los mismos, chiqui. ¿Y tú con la fantasía del amor heterosexual, niña? Ay, niña, fumémonos un pito mañana y ya está. No peleemos entre nosotras, chiqui, que para eso ya tenemos el mundo en contra. Era bueno para pelear un poco, Pedro, porque sí. que es curioso porque te acabo de escuchar a ti y también leí por ahí al Che de los Gays que decía más o menos lo mismo, que era como una constante de le gustaba confrontar. Peleas divertidas, como... Sí, porque yo creo que el Pedro tenía ese juego de pelear con los amigos, pero era casi como para darle de alguna manera alguna sazón, digamos, a las amistades, porque además lo que más le gustaba era reconciliarse, ¿no? Como muchas veces nos peleamos. Pedro efectivamente tenía un carácter bien complejo, pero yo creo que era alguien que finalmente le gustaba mucho estar con los amigos. Peleábamos una semana, 2 semanas y después volvíamos al ruedo, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, en el libro hay un texto que habla, por ejemplo, de las onces con palta, que le encantaba tomar once y armar como un espacio de hablar de la política, de la literatura, y ahí nos poníamos a pelar toda la escena cultural chilena, la política. Entonces estoy rescatando de alguna manera ese Pedro del diario vivir, ¿no? el cotidiano, ¿no? Y yo creo que es un libro también que faltaba en el sentido también de rescatar otro tipo de dimensiones de Pedro
que es el Pedro más amigo, pero también un poco hablar del impacto de la partida de Pedro, ¿no? Porque yo Eso creo es interesante también, ¿no? Porque Claro. es un... Yo digo en el libro, yo no tengo una ouija marica para preguntarle si Pedro diría esto o lo otro, qué haría Pedro, no tengo esa ouija, pero sí yo creo que habría estado muy atento al devenir político de los últimos años, y yo creo que en el espacio del estallido habría sido completamente un personaje activo en ese proceso, porque recordemos también que Pedro en sus crónicas siempre criticó el proceso de la transición democrática, sí, desde los 90 en adelante. Él mostraba esas dos caras que mucha gente no veía. Sí, claro. Claro, como que fue un adelantado, fue un digamos, adelantado, ¿no? A eso de no son 30 pesos, eran 30 años, como que él podría ser un adelantado a eso, sin duda. Por eso yo creo que durante el estallido social su figura también destacó como una santa ahí, ¿no? Sí, y además que no solamente en Chile, sino que en América Latina. Total, Pedro se volvió un referente. Recordemos que empieza con las yeguas del Apocalipsis en los años 80, pero de alguna manera cuando el impacto de su escritura empieza a notarse cada vez más, se va a volver también un referente no solo de la literatura marica, sino que también de derechos humanos. O sea, recordemos también, hay una escena también en el libro que recuerdo cuando Pedro se enfrenta al ministro de Piñera. Sí, eso yo me acuerdo de esa anécdota. Fue con el que ahora es senador, Cruz Coque. Sí. ¿Cierto? Exactamente. Sí. ¿Y está Palazzo Villarte. ¿Ah? Palazzo Villarte. Palacio Villarte. Sí. Es un momento muy, muy hardcore de Pedro, ¿no? Que este ministro de Piñera creía que Pedro iba al Bellas Artes. Al evento de él. Al evento de él. Claro. Y además él estaba muy enojado porque él vivía por ahí y estaba todo el espacio enrejado. Entonces Pedro llegó y pasó y se enfrenta con Cruz Coque y el otro le dice, Pedro, qué bueno que estás acá. Y Pedro lo mira y escupe al suelo. ¡Uy, qué maravilloso! ¡Qué ganas de poder hacer ese tipo de cosas! Y después Pedro me dijo, niña, ¿por qué hago estas cosas? Ya no me voy a ganar ninguna beca bajo este gobierno. Nunca se ganó la beca bajo el gobierno de Piñera. En otros gobiernos sí. Claro. Porque obviamente era un gesto radical, como los gestos que siempre armaba Pedro, y en ese sentido creo que igual es un personaje que nos hace falta también, que se extraña mucho. Entonces por eso también la idea del título Lemebel sin Lemebel, porque de alguna manera hay una añoranza, pero también ha seguido muy presente en la calle, en las marchas. De hecho, su amistad con muchas personas, incluyendo a Gladys Marín, también él es un adelantado incluso para quienes son parte del progresismo y de la izquierda, porque también la izquierda era muy machista y muy homofóbica, claro. Entonces, el Partido Comunista en particular. Especialmente, y de hecho Gladys Marín y su amistad con Lemebel logran un poco transmutar eso, pero muy en los inicios, digamos. Hoy día el Partido Comunista se declara feminista, se declara... pero había mucha resistencia interna de parte de... Pero debe haber todavía personas incluso que son bastante... Sí, no, y fueron fundamentales. Yo lo cuento en mi otro libro, Nación Marica, pero también acá, en el sentido de que las dos, lo que tú dices, ¿no? De la figura de Gladys Marín con Pedro, de alguna manera hicieron una sintonía para ampliar y para discutir temas que la cultura de izquierda no discutía nunca, que era siempre como un espacio como distractor. Recuerdo que en los años 60, 70 las mujeres también no eran parte de esa agenda y siempre decían que finalmente después íbamos a discutir eso, ¿no? Entonces creo que también ahí hay un legado político también, porque Pedro no solamente participó activamente también en los inicios, digamos, del movimiento homosexual, ahí nos cruzamos también, y yo creo que anoche fue una noche muy bella en este lanzamiento que hicimos, y lo recordamos porque de alguna manera, como decía, él fue un personaje muy importante en la postdictadura, porque sus crónicas, recuerden que se leían todos los domingos y era muy feroz con eran sus crónicas. Con todo el montaje. Por ejemplo, Pedro siempre fue muy crítico, por ejemplo, de las figuras de la televisión
en dictadura y de personajes que quedaron después en la televisión chilena y que quedaron en la transición, digamos. Entonces, él siempre puso en evidencia que todavía había figuras que habían participado en la dictadura y que seguían en la televisión abierta, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas dimensiones del Lemebel. Y en ese sentido es alguien que está quizás que está de alguna manera, tiene una manera de vivirse en el mundo popular que no tiene ningún otro escritor en los últimos años. Y yo diría que ese es esa parte, esa dimensión de Pedro nos hace tanta falta hoy día. Es una buena pregunta, ¿no es una cierto? buena reflexión. ¿Quiénes Total. son parte de ese legado hoy día? Como si no hay muchos escritores en Chile actuales que representan ese espíritu. ¿Quiénes más se acercan a eso? A ese mundo popular también. Por supuesto, Es difícil encontrar, yo creo que hay muchos escritores que tienen una mirada crítica, digamos, de la sociedad, pero creo que particularmente la forma en que Pedro conectaba con el mundo popular es única, ¿no? Es única en el sentido, si nosotros recordamos, por ejemplo, el funeral de Pedro aquí en Recoleta fue impresionante. O sea, el mundo popular en toda su expresión. Entonces, estaban los chicos. ¿Alguien puede hacer ese cruce hoy? Yo creo que es bien difícil que haya una figura de ese tipo donde la cultura popular lo pone en el centro. Y además porque él deja entrar al mundo popular en sus textos, ¿no? Entonces lo leía la señora de la feria, lo leía el joven popular, el universitario, las viejas que tanto él quería de las agrupaciones de familiares detenidos desaparecidos. Entonces tenía también el mundo de derechos humanos muy presente en su vida, en sus crónicas. Hay crónicas que son impresionantes del tema de derechos humanos. Entonces yo creo que es difícil pensar si otro escritor pudiese tener esa conexión con el mundo popular. En general es difícil. Hay escritores en Chile que tienen una postura muy fuerte y crítica respecto al sistema político, respecto a lo cultural, pero estoy hablando quizás en la dimensión del arraigo que tuvo porque es un escritor que sobrepasó todos los espacios, entonces no es solamente del campo cultural. Abarcó todo, porque de hecho yo creo que es un ejemplo al principio de contracultura y luego va adaptándose en los espacios para conseguir esa transversalidad única. Y hoy día, fíjense que están las plataformas digitales tan universalizadas. A lo mejor hay gente que no ha leído un libro completo de Pedro, pero le puede resonar una frase, una reflexión, una crónica, un extracto, un reel, y encuentran en él una elocuencia que creo yo que era una de sus grandes capacidades. Él tenía la enorme virtud, dentro de su genialidad, de siempre ser muy asertivo en todo lo que decía. Y eso yo lo encuentro increíble, porque Podemos recordar sus palabras sobre Miñera. asertivo en todo lo que hacía. Podemos recordar hoy, yo quise recordar eso cuando él hace su manifiesto, ¿no es cierto? Y el fin de ese, cuando habla de niños con la alita rota. Y ¿por qué? Porque también hoy, ¿no es cierto?, estamos frente a una situación en que quieren quitar fondos para un programa súper importante para niñeces trans, también, que incluye a las niñeces trans, y me pareció fundamental recordar sus palabras. Entonces, como que se te vuelve a aparecer en la actualidad. Sí, y además que yo igual cuento así como anecdóticamente que diría Pedro, porque digo en un momento... Y yo que me gané estas becas y todo, y ahora soy una chapita de las locas pegadas en el refrigerador y también pegado en los refrigeradores de New York, ¿no? Entonces como que se reiría también de esa, también como de todo lo que ha salido de Pedro como una estrella pop, ¿no? Porque hay camiseta, o sea, se transformó también en un ícono de alguna manera. Pasa una cuestión, guardando proporciones, como un poco con el tema de Che Guevara. Como hay figuras que son muy rupturistas, que después se convierten en un símbolo, incluso una marca comercial, y se pierde ese contenido más rupturista. Ahora que hemos visto a Camila Vallejo y a Carol Cariola con las poleras de Lemebel en distintos momentos, no sé cuánto de ese espíritu tan rupturista, tan antiinstitucional,
tan revolucionario en el sentido de como oponerse a todo, se mantiene en cómo se está recordando la MBL hoy día. Yo creo que igual eso era quizás siempre como una tensión, un devenir, ¿no? Porque obviamente que en un momento el Pedro se vuelve como efectivamente como una star, ¿no? Y era invitado a distintos lugares en el mundo, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, su escritura sigue siendo, aparte de la propia figura como figura pública, digamos, yo creo que él sigue estando, y por eso, por ejemplo, recordé mucho el estallido, porque en las paredes de las ciudades, no solamente en Santiago, sino en todas partes, aparecía Lemebel como una figura, ya casi como en el mundo popular, ya casi como una animita, como una santa de la resistencia que entra a ese lugar, ¿no? Que entra al espacio público. Por ejemplo, siempre a Pedro le encantaba marchar. Y siempre marchábamos, o se marchaba para el 11, o se marchaba para otros momentos. Para el orgullo, para las mujeres, claro, te veo aquí también. Exactamente, entonces, desde ese lugar creo que, a pesar de que lo que tú dices es cierto respecto a una especie de domesticación, digamos, o un tipo de fetichismo respecto a figuras, claro, que son muy públicas o que tienen algún tipo de dimensión que es atractivo para el mercado, creo que su escritura y su legado siguen teniendo primero, una fascinación pública, porque siempre uno ve a Pedro que va a estar de alguna manera citándose desde un lugar completamente rupturista, pero su escritura sigue teniendo esa resistencia y esa pelea de desmantelar como esta cosa como tan convencional, incluso de lo político, ¿no? Porque hacía crónica o de la televisión, sí, y desbancaba a todos, ¿no? A mí eso me gusta mucho también, creo, de su figura, que no teme a lo masivo, a la cultura, sí, de masas. Sí. O sea, más bien lo abraza. Y eso es súper anti, también izquierda conservadora, ¿cachai? Como que me parece que también ahí también tiene algo en lo que él fue un pionero, ¿no? Como que la izquierda progre liberal no tiene eso no, es todo intelectual y académico, ¿no? Despreciamos la cultura de masas. Y en cambio, Lemebel tiene todo eso, todo lo contrario, ¿no? Y bueno, voy a leer algunos comentarios de nuestro público, que por supuesto está muy atento, y dice: Ana Chacón Meyer, tan consecuente como la Gladys. Gretel Elisa Altamirano Quiñones: el libro de mi amiga Gladys tiene un lugar en mi corazón, es tan bello. Nancy Riquelme dice: háblame de amores, uno de mis favoritos de Pedro. Mónica Quesada dice: gigante Pedro Lemebel. Gretel Elisa Altamirano Quiñones dice: es que el amor que había entre Pedro y Gladys era inconmensurable. Pelusa Seatoleí dice: amo Juan Pablo, amo su narrativa, gracias por llevarlo, o traerlo más bien. Mónica Quesada dice: toda la razón, Pedro Lemebel llega al corazón del pueblo con sus relatos tan bellos y a la vez tan cercanos. Mira qué interesante. Bueno, antes de terminar esta conversación, y por supuesto diciéndoles que, bueno, se vienen todas estas fechas en que hay que regalar, que el amigo secreto, bla, bla, bla. Lemebel sin Lemebel, una muy buena alternativa. Nosotros no le hacemos asco al mercado en este programa. Bueno, hay que recordar que es una editorial independiente. Exacto, sí, a eso voy. Es que por eso me gusta. Claro. Nadie se hace millonario en la industria. Porque no hay utilidades, son puras pérdidas. Oye, y además una cosa bonita con los libros de Pedro, que muchas veces yo andaba con él en la calle y estaban sus libros pirateados, ¿no? Entonces Pedro se acercaba a una señora y le decía: señora, ¿de quién es el libro? Entonces, sí, aquí no acaba de llegar. Entonces el Pedro decía: es mío. Y jugaba con ella y decía: déjeme unos días por lo menos para que se vendan y después pirate. Pero el Pedro no estaba, o sea, le encantaba que los libros estuviesen en la calle, ¿no? Que estuvieran ahí pirateados. O sea, había por eso yo creo que... Claro, déjame vender un poquito y después lo piratea. Exactamente. Bueno, aquí de hecho hay un comentario muy lindo sobre ti también. Dice: es odioso comparar cada escritura homoerótica con el gran referente, Pedro Lemebel. Ambos autores confluyen en vincular homosexualismo con clase. Sutherland, pese a ello,
tiene un camino propio. Una cosa que hablan sobre ti. Y luego Felipe Ollanguren dice: Pedro Lemebel es uno de los tantos próceres artísticos revolucionarios, comunistas acérrimos y un bello ser con una profunda sensibilidad y sentido de ser humano, valiente, y nos dejó demasiado pronto. Por eso lo estamos recordando el día de hoy. Para cerrar, ¿alguna, quizás tu anécdota favorita que tienes, que compartes con Pedro? Hoy hay muchas, pero no se pueden contar. La favorita es prohibida. Las favoritas son prohibidas porque viajamos mucho, entonces hay muchas historias muy divertidas, muy importantes, pero bueno, solamente decir que Pedro, como decía ahí aquí un compañero que estaba escribiendo, es uno de los escritores que está en el corazón del pueblo y va a estar siempre, digamos, en ese imaginario de resistencia. Así que, y muchas gracias por gracias la invitación. Como siempre, por favor. Me encanta este espacio maravilloso y qué mejor que hablar de Pedro en este espacio de resistencia y de política, ¿no? En el que sería su cumpleaños número 72. Exactamente, sí. Qué joven nos dejó, ¿ah? Mucho. Qué joven. 2015 Sí. se fue Pedro. Sí, por eso como que la reflexión final tiene que ver con eso, porque estaría bien, pues si son 72 años nomás, pues, estaría aquí, estaríamos aquí. echando la talla, estaríamos hablando Sí. con su última crónica de qué sería a lo mejor criticando los medios sobre el caso Monsalve. Ve tú a saber. ¿Qué pensaría de Boris? No me quiero ni imaginar lo que pensaría de Boris si hace un cambio. Sería Bueno. muy interesante leer lo que diría del PC que ahora lo va a matar. También, Claro, también. Buscando la ouija marica aquí en este momento. Vamos a convocarla. Ay. Muchas gracias, Juan Pablo. Ya, gracias Muchas por la gracias por invitación. estar aquí. Que no te engañen. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas un análisis crítico de la contingencia. Haz clic en este enlace y súmate a la comunidad de La Voz de los que Sobran.